entonces vamos a mencionar que los componentes del hueso son las membranas, y cuando hablamos de membranas, hablamos del periósteo, del endósteo, ¿ya? Periósteo y endósteo, dos membranas. La primera que cubre toda la superficie del hueso, menos las superficies articulares, eso sí subrayenlo. El periósteo cubre toda la superficie del hueso externamente, menos las superficies articulares. Es lo primero que deberíamos precisar siempre al hablar de membranas, que son el periósteo y el endósteo. De nuevo, ¿no? El periósteo es un tejido conjuntivo denso, irregular, que cubre toda la superficie del hueso, excepto las superficies articulares. ¿De acuerdo? Bien. Y el endósteo, que es otra de las membranas, muy parecida al periósteo, pero tiene diferencias, que cubre la superficie interna del conducto medular, en el caso de huesos largos, y cuando es hueso esponjoso, cubre todos los espacios medulares. ¿De acuerdo? Claro, cuando hay hueso esponjoso como los maxilares, no es un conducto medular, no tiene médula, nada de eso, no tiene conducto medular. Lo que tiene son espacios medulares. Entonces esa es la gran diferencia. Ya está. Luego vamos a hablar de las láminas óseas, que son la base estructural del hueso. Sus células que ya hemos hablado hasta el cansancio, pero aquí hay que hablar de los vasos sanguíneos que constituye el hueso. Yo quiero indicar que el hueso es un tejido ricamente vascularizado. Es decir, está provista de gran cantidad de vasos sanguíneos en su estructura, no es como el cartílago, ¿se acuerdan? Y es así como vamos a hablar de todo esto. Después hemos hablado ya de las células de los tejidos, de las células mesenquimales, osteogenéticas, en este caso osteocondrogenéticas, ¿no? Habíamos hablado ya de todas estas células. Bien, la matriz ósea, el MEC en el hueso, también nos hemos referido a su composición química, sin embargo podemos decir el MEC, matriz extracelular, que en este caso se mineraliza, ¿se acuerdan? Hemos hablado incluso de la clasificación de osteocitos, ¿se acuerdan? Entonces, esencialmente tiene colágeno y, ahí está el MEC, todos los componentes orgánicos e inorgánicos también. Nunca olvidarnos, en la anterior clase hemos dado mucho énfasis al retículo endoplásmico rugoso y a su aparato de Golgi. Gran actividad secretora de los osteoblastos. Ahí está. Que van a producir lo que decíamos, el prehueso o el osteoide. Lo hemos dicho que es un tejido orgánico sin mineralización. ¿No ven? Ya está hablado de eso. Entonces, ya cuando empieza a madurar ese osteoide, ¿y cuándo madura? Cuando se va depositando minerales, los focos de mineralización y esencialmente la hidroxiapatita de calcio. Les he dicho que tiene forma hexagonal, inclusive estas cristalizaciones, ¿no ven? Ahí está, el 20% del componente mineral permanece en no cristalino. Es que existen otros materiales inorgánicos, el vanadio, el zinc, el estroncio, que son metales que no necesariamente tienen que cristalizar. Los que cristalizan son el fosfato de calcio, el carbonato de calcio, la hidroxiapatita de calcio, esos tienen cristalitos. Los otros no necesariamente, son componentes inorgánicos de la parte ósea, pétrea, que va a ir madurando. ¿Listo? Ya hemos hablado de todo esto, la matriz extracelular, el osteoide, todo eso. Lo que podemos hablar ahora es la organización. Y dice, el sistema de láminas que organizan en el hueso. Y entramos a una parte importantísima, y de paso tenemos que hablar de los vasos sanguíneos que tiene el hueso. Para este efecto yo voy a tomar un ejemplo de hueso largo. No sé si se acordarán, un hueso largo. A ver, tengo un ejemplo por acá. Ahí está. Este es un hueso largo, ¿no?
tenemos las epífisis, que son las partes más extremas del hueso, la diáfisis, la parte central, y la metáfisis, que está entre la epífisis y la diáfisis, ¿no? Así conocemos en el hueso. Entonces, en un hueso largo, si hacemos un corte transversal, vamos a encontrar esta estructura. Primero, por afuera, encontraremos esa membrana de tejido conjuntivo denso y regular, que es el periósteo. El periósteo, que cubre externamente todo el hueso, todos los huesos, excepto en estas superficies articulares, donde tenemos cartílago articular más bien, ¿no? Todo cubre, menos estas superficies que van a servir de articulación. Desde el periósteo, por ahora no voy a hablar en detalle del periósteo, sino un poquito más adelante, desde el periósteo ingresarán los vasos sanguíneos al hueso. Unos vasos sanguíneos que ingresan transversalmente, así. Este es el eje longitudinal del hueso, el eje mayor de un hueso. Entonces, todo vaso sanguíneo que ingrese de esta manera, contraria al eje mayor, se llama transversal o axial. Ustedes lo conocen. Entonces, cuando los vasos sanguíneos ingresan transversalmente, así como este otro, al hueso, se llaman vasos sanguíneos de Volkmann. ¿Listo? Se llaman los vasos sanguíneos de Volkmann. Anotaremos eso así. Ahí está. Los vasos sanguíneos de Volkmann. Tenemos que entender que todo vaso sanguíneo que ingresa transversalmente al eje mayor es conocido como vaso sanguíneo de Volkmann. Lo importante es que estos vasos sanguíneos axiales o transversales comunicarán con otros vasos sanguíneos que viajan longitudinalmente. Entonces, en los huesos largos, los vasos sanguíneos están ordenados tanto de disposición transversal, axial y disposición longitudinal. Cuando se disponen más adentro longitudinalmente, a estos vasos sanguíneos se los conoce como vasos sanguíneos de Havers. Los vasos sanguíneos de Havers. ¿Listo? De ahí en adelante, entonces, tenemos que ubicarnos correctamente. Si hiciéramos un corte longitudinal como es esta partecita corresponde a una cunita que se hace acá, longitudinal. Pero en esta porción es el corte transversal. ¿Listo? Ubiquémonos entonces en el corte que estamos observando. Esta parte es el corte longitudinal y esta porción es el corte transversal o axial. Miren, cambia la denominación, cambia inclusive la observación. Si nosotros vemos a los vasos sanguíneos que corren longitudinalmente en el eje mayor, en el corte longitudinal, y los vasos sanguíneos de Volkmann comunicando uno de Havers con otros de Havers, es decir, se anastomosan, ¿no? Para hacer una red vascular. Pero estas están en forma transversal en el corte longitudinal. En cambio, en el corte transversal, los vasos sanguíneos de Havers se verán transversalmente dispuestos. Miren, ya no longitudinalmente. ¿Se entiende? ¿No? Este es el corte transversal. ¿Y cómo se verían a los vasos sanguíneos de Volkmann? Comunicando uno de Havers con otro de Havers. Se los vería casi longitudinalmente. Entonces, esta es la percepción que deberíamos tener en la reproducción tanto del corte longitudinal como transversal. Nosotros en la cátedra, en nuestra práctica, estaremos observando y les indicaremos, miren, este es un hueso de corte longitudinal. Entonces, ahí se van a ubicar en esta imagen, ¿ya? De los vasos sanguíneos de Havers y de Volkmann. Y les mostraremos otra en corte transversal. Así tenemos que entender esa gran red de vasos sanguíneos que van ingresando
hasta la porción medular, hasta la médula, ¿no? Al conducto medular donde están los vasos sanguíneos medulares. Bueno, pero todo vaso sanguíneo además está acompañado de fibras nerviosas que vienen desde el periósteo, eso es importante entenderlo. Sobre estos vasos sanguíneos, que es la primera formación que vamos a tener desde el periósteo, se van a ir acumulando las láminas óseas, organizándose las láminas óseas. ¿Y cómo se va formando una lámina ósea? A ver, vamos a ver. Un poquito de repaso a la anterior clase. El MEC o matriz ósea para nosotros tiene casi 56 a 50% de sales minerales. ¿Listo? La parte inorgánica, para precisar. Tiene un 35% de matriz orgánica, que viene a ser el osteoide, el MEC, ¿no es cierto? Toda la parte orgánica y fibras colágenas además. Y de este 35%, la mayoría, el 90%, es colágena, pero colágena del tipo 1 en este caso. ¿Listo? Es colágeno. Ahí está. Aproximadamente mitad de colágeno corporal, fibras del tipo 1 en el hueso. ¿Ya? Entonces tiene el tipo 1 que es mayoritario. Y estas zonas huecas entre las moléculas decimos de tropocolágena, porque no te olvides, la tropocolágena son moléculas organizadoras de las fibras colágenas, ¿no? Eso no nos debemos olvidar. Entonces, comenzando la mineralización, tiene que alcanzar un 50-56% de material inorgánico, de las sales, minerales y las otras sustancias que no cristalizan, ¿no? Pero también como MEC tenemos los glucoaminoglicanos, eso ya lo hemos explicado. Los proteoglicanos, los glucoaminoglicanos, ¿no ve? Y entre ellos el condroitinsulfato, el queratansulfato, el ácido hialurónico y agregados de proteoglicanos, o sea, glucoaminoglicanos y proteoglicanos. Eso ya lo hemos mencionado. A ver, ¿qué más podemos decir? Que esa matriz ósea en su material orgánico, pero no colagénico, porque hay una parte que es colágena, fibras colágenas, todo. La otra es la sustancia fundamental amorfa, ¿se acuerdan? Esa masa gelatinosa. Está constituida de osteocalcina. Esto es importante. Estos son los no colagénicos, los que no forman fibras colágenas. Las fibras colágenas están hechas de tropocolágeno, ¿no? Colágeno 1 y otro tipo de colágeno. Pero en este caso, el material orgánico, la masa gelatinoide, está hecha de osteocalcina, llamada también proteína GLA. ¿Listo? Después, esta osteocalcina sirve para atraer al ion calcio. Osteonectina. A ver, ¿qué tiene el material orgánico no colagénico? No te confundas con el colagénico, ¿no? Osteocalcina, osteonectina, cialopontina y cialoproteína. Y le faltaría cialopontina. Cialoproteínas. Miren eso, es importante. Y el componente mineral que ya hemos hablado, que son unos cristales y otros que no son cristales, ¿no? Los cristales de hidroxiapatita de calcio, fosfato de calcio, carbonato de calcio, y el resto que son iones que no cristalizan, magnesio, estroncio, zinc, vanadio, les he dicho, ¿no? Todos esos minerales que van a formar. Creo que estamos completando, ya hemos hablado de todo esto. Entonces, a ver, tengo unas láminas para entender cómo se forman las láminas óseas. A ver, ¿dónde estamos? Espérense. Quiero que vean las láminas óseas, cómo se van formando. Eso es fundamental. A ver, espérense. Escape. A ver. Enseguida vamos a hablar de osteogénesis además, que es la base fundamental. Aquí está. ¿No? Bien. Esto es lo que quiero que hablemos. Cuando tiene que formarse el hueso, el molde cartilaginoso que teníamos va a ser sustituido por el hueso. Pero es que ¿cómo se forma el hueso? Las células que han ingresado con la sangre, no te olvides, la sangre es fundamental para la osteogénesis. Muchas de las células que eran del tejido
mesenquimal, que son las osteoprogenitoras. Al principio son osteocondro, ¿no? Progenitoras, después osteógenas, y muchas que están cerca de los vasos, células osteógenas, los hemos llamado células madre también, se acordarán, eran células que van a originar a los osteoblastos y osteocitos. Entonces los osteoblastos empiezan a secretar, miren esta columna de osteoblastos, empiezan a secretar primero el osteoide o el prehueso. La primera sustancia que elaboran los osteoblastos es la sustancia fundamental amorfa. Esas proteínas, glucoproteínas y proteoglicanos, que no son colágeno, es una masa gelatinosa, ¿no? Sobre esa base, los mismos fibroblastos depositarán fibras colágenas del tipo 1, que era la mayoría, y otras fibras también de colágeno a menor grosor. Pero la mayoría son fibras colágenas del tipo 1. A eso se llama el MEC, o el osteoide, o el prehueso. Inmediatamente han producido esto los fibroblastos, empieza el depósito de minerales. Hasta ahí se formó el prehueso, pero inmediatamente empiezan a mineralizar, y miren que se vuelve más rosado, ¿no? En la tinción, quiere decir más eosinófilo, ¿eh? Porque van depositando minerales, sales minerales cristalizadas y no cristalizadas. De esa manera madura el hueso, y los osteoblastos, que antes estaban en hileras formando capas en la parte periférica, así se dice, para formar el hueso en un crecimiento aposicional, eso es importante, ¿no? Desde el periósteo, que van diferenciándose, van a quedar atrapadas con la mineralización. Miren, aquí hay adentro, y han quedado atrapadas, ¿no? Muchas de estas células, y estas células que antes eran estrelladas, miren ustedes, tienen ahora prolongaciones más cortitas, que se convierten en osteocitos. ¿Qué son los osteocitos entonces? Son células envejecidas de los osteoblastos que han quedado atrapadas dentro de las láminas óseas. ¿Te das cuenta? Han quedado atrapadas y están en una laguna que se llama osteoplasma. Este hueso va a ir generándose por capas. Por eso que el periósteo ayuda a crecer al hueso en forma aposicional, por capas, ¿no? El hueso crece de dos maneras, claro. En ancho los huesos, esto es importante que anoten porque voy a preguntar. El hueso crece en ancho gracias al periósteo, en un crecimiento aposicional. ¿Listo? ¿Quién determina el crecimiento en anchura en los huesos largos? El periósteo. ¿Ya? En un crecimiento aposicional, por capas. Y es así entonces que los osteoblastos que estaban en hileras van a quedar atrapadas dentro de las láminas óseas, en sus osteoplasmas. ¿Se nota? Miren, ahí está. Y los osteoclastos, que aquí no los veo, enseguida los vamos a mostrar, que son células mucho más grandes, empezarán a remodelar este osteoide que a veces no madura. Todo lo que no está bien construido el osteoclasto remodela, reabsorbe, ¿no? Esa célula multinucleada que está en sus lagunas de Hauship, decíamos, esas van a remodelar. Entonces aquí tengo una lámina ósea, miren, aquí otra lámina ósea, otra lámina ósea. Entonces el hueso se va a ir depositando en forma de capas con láminas óseas. Una lámina ósea que es el MEC mineralizado, maduro, y en su interior conteniendo osteoplasmas y los osteocitos. Esas son las láminas óseas. Aquí tengo otra lámina ósea, miren ustedes, donde ya hay osteocitos que han sido atrapados, pero hay osteoblastos, miren, dispuestos en línea, ¿no es cierto? Porque estos van a formar osteoide, toditos a la vez, osteoide, y van a quedar mineralizados, atrapados como estos otros, ¿no? Así se va formando el hueso, lámina tras lámina, ¿no? Ahí están, donde hay un osteoclasto, no lo veo a los osteoclastos. Bueno, ya, la mayoría son láminas óseas. Claro que en la formación
Los primeros rastros de formarse se llaman espículas. Pero cuando las espículas se compactan, forman esta lámina ósea. Miren ustedes. Estas son láminas óseas, mejor conocidas también en el hueso maxilar, trabéculas óseas. Y esto se convertirá en los espacios medulares, ¿no? Así es entonces como va a ir formándose el hueso, queridos amigos. Y entonces nosotros tenemos, miren, capas y capas y capas de láminas óseas, donde los osteoplasmas que contienen a los osteocitos ahí adentro, entiendan que esta capita es una lámina ósea, ¿no? Esta otra lámina ósea, esta otra lámina ósea. Pero cada osteoplasma mantiene una intercomunicación con niveles superiores o niveles inferiores de las láminas óseas, unos conductillos finitos que se llaman conductos calcóforos. ¿Listo? ¿Cómo se llaman los conductillos que mantienen comunicación de un osteoplasma con otros osteoplasmas? De las láminas óseas, por supuesto. Conductillos calcóforos. Ahora, esta red de conductillos calcóforos no llevará sangre, ahí no circula sangre, circula linfa, que es un ultrafiltrado de la sangre, ¿no? Un ultrafiltrado de la sangre. ¿Listo? Entonces, desde estos vasos sanguíneos de Havers, ¿te acuerdas que estaban viajando longitudinalmente en el corte longitudinal y en el corte transversal se lo observa de esta manera? Estarán proveyendo de vasos sanguíneos más los conductos de Bowman, de donde se van a difundir el líquido tisular, o si quieres la linfa, que va a circular por los conductillos calcóforos, ¿no? Desde estos vasos sanguíneos se filtra, o un ultrafiltrado mejor, del líquido que se llama, que no es sangre, lo hemos dicho, la linfa o el líquido tisular. ¿Listo? Por lo tanto, esa linfa, parecido a la agüita, lleva oxígeno y lleva nutrientes para los osteocitos. Por lo tanto, los osteocitos se nutren gracias a esa linfa que circula por los conductillos calcóforos que se ultrafiltra desde los vasos sanguíneos de Havers y de Bowman. ¿Listo? Bien. Estos son los vasos sanguíneos. Voy a volver a esta laminilla. Pero lo que quiero que me entiendan es esto. Miren. Aquí tengo un osteocito, sus conductillos calcóforos. Y miren aquí, no sé si ven como unas mosquitas, parecen con patitas. Son los osteoplasmas donde radican los osteocitos. Y lo importante, lo primero que ocurre, es que las láminas óseas se van a disponer concéntricamente alrededor de un vaso de Havers. Todos los vasos sanguíneos de Havers que están viajando longitudinalmente serán rodeados por varias capas de láminas óseas alrededor, ¿no? No sé si lo ven acá, aquí hay unos círculos, ¿se nota? Miren las capas que tienen. Creo que tengo una mejor diapositiva, aquí está mejor todavía. Miren ustedes. Aquí tengo el vaso sanguíneo de Havers, que se llama también canal haversiano, a pesar que nos desubica un poquito, ¿no? Canal haversiano. Uy, ¿qué es eso? Es el vaso sanguíneo de Havers, listo. Está siendo rodeada por láminas óseas. Miren ustedes, láminas óseas con sus osteoplasmas y sus osteocitos y sus conductillos calcóforos, ¿no? Bien, aquí entramos a un hecho importante. Entramos a la etapa de organización del hueso según sus láminas óseas. ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo que hablar es cuando las láminas óseas se disponen alrededor del vaso sanguíneo de Havers o del canal haversiano, se llama, escuchen bien, para no confundirse, escuchen, esta es la parte importante, queridas amiguitas. Sistema de Havers. No equivocarte con el conducto de Havers, con el vaso sanguíneo de Havers, con el canal haversiano. No te equivoques.
el vaso sanguíneo de Haves o el canal haversiano o el conducto de Haves, que son lo mismo, no te confundas con el sistema de Haves. ¿Qué es el sistema de Haves? Escuchen, es el vaso sanguíneo de Haves más sus láminas óseas dispuestas concéntricamente. Ah, ya. Ahora sí, ¿no? De nuevo, para no olvidarnos nunca más. No confundir al vaso sanguíneo de Haves, que es un vaso sanguíneo, que es un corte transversal, ¿no ve? Que está en el centro, se lo llama también canal haversiano, vaso sanguíneo de Haves o conducto de Haves, si quieres, ningún problema. Eso es uno. Pero el sistema de Haves son las láminas óseas dispuestas concéntricamente alrededor de ese vaso sanguíneo. ¿Me entiendes? Sistema es las láminas óseas más el vaso sanguíneo. Entonces son dos cosas, ¿no? El sistema de Haves. Podemos hacer, si quieren, aquí como una formulita, ¿no? Ay, ¿dónde está mi marcador? Aquí está. Entonces diré, sistema de Haves es igual vaso sanguíneo de Haves más láminas óseas concéntricas. ¿Listo? ¿No ven? Eso para no olvidarse, no sé. O tal vez es una burrera lo que estoy haciendo. No sé. Por favor. Y la pregunta es, ¿y por qué las láminas óseas se disponen acá? Porque las láminas óseas se disponen alrededor del vaso sanguíneo para sacarle la nutrición del vaso sanguíneo. Para que ese ultrafiltrado que hemos dicho nosotros, de la sangre, la linfa, el líquido tisular rico en nutrientes y oxígeno, ¿no es cierto?, pueda nutrirse. No sé si es parecido cuando hay una fiesta, ¿no es cierto?, y están entrando las salteñas y los refrescos por aquella puerta. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a esperar aquí que nos llegue, aquí no nos va a llegar ni las migas. Todos se van a ir a la puerta, ¿no? Un ratito puedo levantarme así, ¿no? Los que están cerquitas se van a nutrir mejor, ¿o no? Es igualito, pues. Por eso las láminas óseas con sus osteocitos se disponen alrededor del vaso sanguíneo de Haves con el afán de nutrirse preferentemente, ya. Pero en el hueso, miren ustedes, no solamente existe el sistema de Haves, además existe otros sistemas. A ver, vamos a ver. Aquí está, miren, el conducto de Haves, los conductillos calcóforos y todos los osteoplasmas con los osteocitos preferentemente situados alrededor del sistema de Haves, para nutrirse preferentemente porque está más cerquita del vaso. Es como si metieran ¿cómo se llama? Su pajita, su papalote, ¿cómo se llama? ¿Qué se llama este tubito para tomar refrescos? La bombilla, ¿no? Claro, es cuestión de poner la bombilla y, ¿no? Felices. Ahí están. Así se organiza el sistema de Haves, ¿se dan cuenta? Pero en el hueso, no siempre los sistemas de Haves, si son los más importantes, los sistemas de Haves, los otros osteocitos con otros osteoplasmas se van a disponer cuando ven que está organizado el sistema de Haves y dicen, yo más, no, ya no se puede, ¿no? Es como cuando forman un grupo, ya chicos, aquí van a ser grupos de 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y siempre llegan atrasados, ¿no? Va a disculpar, yo me he atrasado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? A cualquier grupo en chat, no, nadie quiere recibir, ya, entonces los atrasados van a ser otro grupo, así decimos, ¿no? Igualito, los sistemas, las láminas óseas que no ingresan dentro del sistema de Haves formarán por fuera del periósteo. ¿Y por qué lo hacen de fuera del periósteo? Porque el periósteo tiene vasos sanguíneos, pues les he dicho, ¿no? Desde ahí van a ingresar los vasos sanguíneos de Bowman y de Haves, ¿no? Entonces las láminas se disponen en esta parte, en la parte periférica, por debajo del periósteo, concéntricamente al periósteo. Por eso se llama sistema de láminas periféricas o circulares externas, ¿no? Circulares externas. Entonces van a estar bien provistas de sangre y oxígeno, nutrientes diría mejor, desde el periósteo. El sistema
que lo vamos a llamar circunferencial externo, ¿listo? De láminas óseas. Ya. Las otras láminas que ya no ingresan ni en el sistema de Harris ni en el sistema circunferencial, a pesar de que los atrasados hacen otro grupo, todo eso, siempre van a llegar otros atrasados más, ¿no? ¿Acaso ya hemos hecho inclusive grupos con los atrasados? Decimos, ¿no? Por favor, nosotros, es que había bloqueo, siempre hay, ¿no? Así es. Ya, organícense, hagan alrededor del endoste. Entonces, las láminas óseas se forman de manera circular alrededor del endostio, del conducto medular. Entonces hasta aquí ya tenemos tres sistemas de láminas óseas. Sistemas de Havers, que es la mayoría, ¿no? Sistema circunferencial externo, sistema circunferencial interno, ahí está, de láminas óseas, ¿no? Y todo tiene que ver con la vascularidad y la nutrición y la oxigenación. El sistema circunferencial externo se organiza porque está cerca al periósteo y ahí van a nutrirse, ¿no? Y el sistema circunferencial interno, ¿de dónde se van a nutrir? Del endostio, que es otra membrana que tiene vasos sanguíneos. ¿No ven? Ya está organizado los tres sistemas, bien hecho. Y siempre, pues, donde sea, ya nos estamos yendo, llegan otros desubicados, ¿no ven? ¿Acaso ya no organizamos? Ya hemos hecho hasta con los atrasados, decimos, ¿no ven? Por favor, nosotros que vamos a quedar. Se ponen a llorar. ¿O no es así? A la macana decimos, por favor, ¿acaso no hay una excepción? Dicen, ¿no? Esos bandidos. Ya, hagan donde sea, pues ustedes hagan un grupo. Así les decimos, ¿no? Entonces, como las demás láminas no saben dónde disponerse, ni en el Havers, ni en el circunferencial interno, se disponen entre los sistemas de Havers y los sistemas circunferencial externo e interno. Ya, ubíquense ustedes donde puedan. Al final de cuentas, haciéndonos renegar, es igualito, ¿no? Entonces las láminas óseas se llenan. Pues yo puedo ubicarme así más o menos, ¿no? Ya, organícense. Entonces se organizan ahí las láminas óseas donde pueden, rellenando los espacios. Inclusive ni siquiera van a recibir buena nutrición, será limosna que les den los dejables. Ah, pobrecito, este siquiera servite así, ¿no? A esto se llama sistema intermediario. Entonces la cuarta organización de láminas óseas se llama sistema intermediario. Para otros conocidos como hueso de cuña o hueso en cuña. ¿Listo? Ya. Después de hablar sonceras, a ver, vamos a organizarnos, académicamente hablaremos. El hueso está organizado en 4 sistemas de láminas óseas. ¿Listo? El más importante se llama sistema de Havers, porque son láminas óseas concéntricas alrededor de un vaso sanguíneo de Havers. ¿Estamos ahí? Sí. Luego se forma el sistema circunferencial externo de láminas óseas por debajo del periósteo. Después tenemos el tercer sistema circunferencial interno, está provisto por el endostio, ¿no? Ahí, nutrido por el endostio, es decir, debajo del endostio. Y el cuarto sistema es el intermediario, el que rellena los espacios entre sistemas y sistemas. Por eso se dice sistema intermedio de láminas óseas, mejor hueso en cuña, ¿no ve? O hueso de cuña, ¿listo? Entonces el hueso, verán, que está organizado en forma de sistemas de láminas óseas, ¿no? Ya hemos hablado de los vasos sanguíneos del hueso, base para que organice a los sistemas de láminas óseas. Al sistema de láminas óseas alrededor del vaso sanguíneo de Havers se lo llama también, y es pregunta de examen parcial, osteona. ¿Y qué es la osteona? La unidad estructural del hueso. ¿Me están comprendiendo? El sistema de Havers, que está formado, escuchen pues, bonitas, hermosas, lindas, bellas. Y bellos también los chicos, para que no se pongan a mal, ya no nos dicen nada, una macana. Son bellos también. Hermosos también, ya. Entonces, el sistema de Havers, que está formado por láminas óseas, ¿no?
que tienen osteocitos en sus osteoplasmas, que se comunican con sus conductilos calcóforos, y como eje central tienen al vaso sanguíneo de Havers o conducto de Havers, ¿no? Ese era el sistema de Havers, ¿verdad? Al sistema de Havers se lo conoce como osteona. Osteona. Cuando te diga la osteona, el sistema de Havers, ¿no? Ya conozco. Tiene su vaso sanguíneo de Havers y su lámina ósea, ¿no es fácil, ¿no? Se lo llama osteona. Y la osteona es la unidad estructural del hueso. ¿Listo? Yo en el examen parcial les puedo poner, se considera unidad estructural del hueso la osteona. ¿Qué más puedo poner? El sistema de Havers. Podría poner, excepto una no es, ¿no? Entonces la osteona es igual que al sistema de Havers, es la unidad estructural del hueso, ¿no? ¿Sí? ¿No nos vamos a olvidar? ¿Seguro? O repetimos una vez más por ahí para algún despistado. A ver. La osteona es igual al sistema de Havers. ¿Listo? Es lo mismo. Es como la Pancha y la Francisca, es la misma chica. ¿Listo? Solamente que a la Panchita le decimos tú eres el alma de la fiesta, ¿no es? La unidad estructural del hueso. Más se entiende, más o menos así. Ya. Listo, chicos, bien. Ustedes son capos, pues. Entonces, ya tenemos a los vasos sanguíneos, porque de todo esto estábamos hablando, ¿te acordarás? Vamos a avanzar. Hasta. Hemos hablado de las membranas periósteo endósteo. Ahorita voy a hablar con más detenimiento. Las láminas óseas son 4, ya hemos dicho, ¿no? Los vasos sanguíneos de Havers de Goldman, ya está, ¿no? Las células, ya hemos hablado, entre las 2 clases hemos hablado de células. Listo. Ya casi estamos terminando con el hueso. Hemos hablado de las láminas óseas, todo esto. Y lo que nos falta hablar ahora, espérense. Aquí, miren qué maravilla. Yo cuando hago un corte transversal, estoy viendo una Hola, ya pues chicos, ¿qué pasa ese coro polifónico? No funciona. Mis alumnos eran osteona, como coro ecuménico, así pues. La osteona, miren ustedes. Muchas veces se hablaba de la lámina cementificante de von Ebner. Todos creían que la osteona tenía al final una lámina cementificante de Ebner o de von Ebner. Ahora al microscopio electrónico se ha visto que no. Es nada más una, ¿cómo diríamos así? Observación de densidad del hueso, tanto de la osteona con el hueso intermediario. Entonces te da una apariencia falsa. No hay tal cementificante. Aquí está el vaso sanguíneo de Havers. En la parte marginal estarán los osteoblastos y van a seguir creciendo, ¿no? Así es. Miren, con tinción universal, ¿qué puede observar? Una osteona, ¿no? O un sistema de Havers, ahí está. Esta parte es hueso en cuña, ¿no? Eso es lo que estoy observando, ¿o no? Con sus osteocitos, osteoplasmas. Aquí está un sistema de Havers, miren. Los miles de conductilos calcóforos, ¿no? Que se originan desde el conducto de Havers para llevar la nutrición del líquido tisular a todos los osteocitos, ¿no? Osteocitos que están en estos osteoplasmas. ¿Y por qué se ve oscurito y no se le ve a la célula? Porque es hueso muerto. Entonces hacemos un desgaste nada más para observarlo. ¿Listo? Así es como se observa. Aquí otro sistema de Havers con desgaste, ¿no? Con los osteocitos con los conductilos calcóforos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y cómo crece el hueso? ¿Y cómo está constituido las membranas periósteo y endósteo? Esto tal vez sería bueno, a ver, espérenme, les voy a poner aquí está. Entonces, esta es una imagen donde se está formando las láminas óseas. Miren al osteocito ahí adentro, su núcleo, sus mitocondrias. Aquí está el osteoblasto, la célula joven que va posicionando matriz, que va mineralizando y es una lámina y quedan atrapados los osteocitos. Estos son sus conductos calcóforos y aquí está el osteoclasto que tiene 1, 2, 3, 4, 5, hasta 90 núcleos hemos dicho, ¿no ve? Y estos son sus bordes plegados donde va a erosionar remodelando el hueso, ¿cierto? Y entonces empezamos a hablar del periósteo, esa membrana de tejido conjuntivo fibroso denso que cubre
externamente al hueso, menos en las superficies articulares, ¿no? El periósteo, queridos amigos, tiene dos subcapas. Ahora sí acá. La capa más externa, la de afuera, se llama la subcapa del periósteo, que se llama fibrosa, que también se llama tendiniforme. Esto no está en los libros, pero anótenlo. Tendiniforme. La capa fibrosa del periósteo también se conoce como subcapa tendiniforme. ¿Por qué cuerno se dice tendiniforme? Se parece al tendón. ¿Y qué tenía el tendón? Era tejido conjuntivo fibroso modelado o de haces paralelos. ¿Te acuerdas? En la práctica hemos visto fibras colágenas, todas paralelas entre sí, los tendones, los ligamentos, ¿no? Por eso se dice tendiniforme, porque aquí están dispuestas en forma de capas. Es un tejido, tiene dos subcapas, no te olvides, el periósteo. La capa más externa, fibrosa o tendiniforme. Se asemeja a un tendón. ¿Qué más? Es eosinófilo, se tiñe de color rosado, ahí está la capa, ¿no? Tiene fibras colágenas gruesas del tipo 1. Abundante. Aquí hay más fibra colágena que células. ¿Listo? Eso es importante hablar. Ahí está. A estas fibras gruesas del tipo 1 se los conoce como fibras de Sharpey. Fibras de Sharpey. A esas fibras colágenas del tipo 1 se las conoce como fibras de Sharpey. Ahora, los vasos sanguíneos desde el periósteo, claro, ingresan, penetran hasta la profundidad formando vasos sanguíneos de Bowman, transversales y longitudinales de House. Eso ya lo sabemos. ¿Qué más tenemos? En la parte interna tenemos la capa osteogénica, por lo tanto tiene su subcapa osteogénica. Miren, este dibujo es bello, bello, bello. ¿Por qué? Porque de color verdecito en este dibujito, esto no es microfotografía, ¿no? Esto es dibujito, es la subcapa fibrosa del periósteo, ¿listo? Periósteo, nunca se equivoquen. En el examen se equivocan pericondrio con periósteo. No meten son grandes mis estudiantes, no sé por qué. ¿No? Periósteo es hueso. Pericondrio con C es cartílago, C de cartílago, ¿listo? De condrio, cartílago, no se van a equivocar, guauits, ¿ya? Miren, este dibujo es bello. ¿Por qué les digo? Porque esta es la subcapa fibrosa o capa externa, o si quieres, la capa tendiniforme. Ahí está, esa. Fibras colágenas hemos dicho, ¿no? Poderosas, del tipo 1. Y miren cómo ingresan como clavos de zapato, ¿no? Esta es la suela, digamos, y los clavos de zapato están ahí metiéndose las fibras colágenas del tipo 1, que se llaman fibras de Sharpey. ¿Listo? Son como clavos, mira. ¿Y para qué sirven? Para sujetar el periósteo con el hueso, para que no se desprenda. ¿Listo? Ahí está. Y más adentrito tenemos la capa interna del periósteo, porque el periósteo tiene dos subcapas, la capa externa y la capa interna. La capa externa, fibrosa o tendiniforme, la capa interna, osteógena o también llamada celular, porque tiene muchas células. ¿Listo? Ahí están sus células, ¿no? Aquí tengo entonces la capa interna osteogénica, se llama. ¿Por qué se llamará osteogénica? Porque formará capas y capas de hueso. Por eso el periósteo crece en anchura gracias al periósteo, pero su subcapa interna, la osteogénica, la celular. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué función tendrá en realidad el periósteo? Protección, anclaje. ¿Cómo se ancla? Con sus fibras de Sharpey, ¿no? Y ancla además a los ligamentos, tendones de los músculos. Entrada de vasos sanguíneos. ¿Para qué sirve el periósteo? Para introducir los vasos sanguíneos de Bowman y de Haas. Desde el periósteo ingresan, ¿no? Ahí está. Bueno, tiene gran cantidad de células osteoprogenitoras. La subcapa osteogénica se llama también celular, hemos dicho. ¿Por qué? Porque tiene células osteogénicas. Las células osteogénicas en capas se forman. Células osteogénicas, un paso al frente. Listo, se convierten desde ahora en osteoblastos. Uy, a secretar.
MEC, ese rato, ¿no? Sustancia fundamental amorfa, el prehueso, y luego mineralizar la lámina ósea. ¿Bueno? Así es la cosa. Entonces, miren, ahí está el periósteo, cómo se desprende, las láminas óseas circunferenciales y todo lo que hemos ido hablando. ¿Qué diferencias hay entre periósteo y endostio? Es pregunta de examen. El periósteo tiene dos subcapas, ¿cierto? Fibrosa y osteogénica. La otra no se tendiniforme, todo eso hemos dicho, ¿no? La otra celular, osteogénica. El endostio no tiene dos subcapas, por favor. Solamente tiene una capa. Y el endostio es tejido conjuntivo laxo. Ya no es fibroso. ¿Dónde está la cosa? Ahí está. No está aquí, pero no importa. Pónganle ustedes. A diferencia de la capa del periósteo, el endostio es tejido conjuntivo laxo. Tiene más células. Células osteoprogenitoras y especialmente formadoras de la sangre. ¿Listo? Así es. Entonces, el endostio se parece muchísimo a la capa osteógena, el pericóndrio, pero no tiene capa fibrosa el endostio. ¿Listo? No tiene capa fibrosa el endostio, queridos amigos. Ahí está. Reviste toda la parte interna. Aquí tenemos la estructura. El endostio está compuesto de tejido conjuntivo laxo. Eso voy a preguntar en el examen. Ojo. ¿Qué tejido constituye el endostio? Y ustedes deben responder, tejido conjuntivo laxo, ¿no? Eminentemente células. Ahí está. Con células osteoprogenitoras tiene, y especialmente células que van a formar la sangre, ¿no? Eso es lo que tiene el endostio. El endostio. ¿Qué más tenemos que hablar? ¿Tenemos tiempo ya? 9-0. Entonces, con esto hemos concluido todo lo que significa hueso. Hemos hablado de las membranas, del periósteo y el endostio. Hemos hablado de las láminas óseas. Hemos hablado de las células, ni qué decir. Y hemos hablado de los vasos sanguíneos de Haber y de Bode, ¿no? Todo está dicho ya del hueso. Nos falta un poquito de osteogénesis y eso son 5 minutos más. Eso lo haremos la próxima clase. ¿Está bien? Bien, chicos. Ha sido un gusto. Nos vemos la próxima clase.